Hola, soy Mariela Blanco, soy investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Quiero compartir con ustedes hoy un muy valioso material que damos a conocer en esta página del Centro Borges de la Biblioteca Nacional, que de algún modo da a conocer las clases que Borges diera en Mar del Plata en 1966 en la Universidad Católica en el curso de literatura inglesa y norteamericana. Acompañamos este material, esta edición de estos apuntes, con entrevistas realizadas a los ex estudiantes. Quiero también contarles de qué manera particular esos apuntes llegan a mí y a través del grupo de investigación que dirijo en la universidad, a todo el público. Desde pequeña escuché a mi mamá referir sobre estas clases porque ella tuvo el privilegio de formar parte de esa docena de alumnos a las cuales, digamos, que eran los destinatarios directos de esas clases, ¿no? Y que se vieron de algún momento, en algún momento invadidos por la cantidad de gente que convocaba a Borges en cada una de las clases en ese momento donde ya, digamos, su figura era pública, ¿no? De modo que para mí también esto es no solamente un logro académico, sino un logro personal y a través, digamos, de esa experiencia pude entrar en contacto con dos generosas personas como son Celia Pérez Mathiasen y Beatriz Inchausti, quienes realizaron las gestiones y no dudaron generosamente en compartir ese material con nosotros. Celia Pérez Mathiasen, profesora durante muchos años de la carrera de documentación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Humanidades, no dudó un minuto en compartir ese material con nosotros y por ende con todos ustedes. Van a escuchar su testimonio y el detallado, digamos, informe que hace de lo que eran esas clases. También compartimos los testimonios de la profesora Beatriz Inchausti y de la profesora Marta Edith Villarino, quienes también concurrieron, fueron estudiantes de ese curso y que tienen, digamos, recuerdos bastante variados para compartir. Quiero agradecer a la Facultad de Humanidades de mi universidad por el apoyo para esta investigación, también al CONICET por sus gestiones para digamos, poder plasmar estas actividades que estamos realizando con el Centro Borges en un convenio de transferencia que también involucra a la universidad. Y por supuesto, bueno, a Laura Rosato y a Germán Álvarez por las ideas, por alentar el trabajo y por enriquecer siempre estas investigaciones con su trabajo constante. Por último, quiero dedicarle este trabajo a mi mamá con muchísimo afecto y a su memoria. Bueno, Borges era ya bastante conocido en esa época. Acordémonos de que él había ganado un premio importante en 1961, 62, el Formentor era, ¿no? Sí. Sí. Y un par de años después, una revista literaria francesa, Cahiers de l'Erne, le dedicó un número. Eso hizo que fuera muy conocido internacionalmente y, por ende, que se difundiera más su obra en la Argentina, que se comenzara a hacer más estudios sobre él, ¿no? Por supuesto que habíamos leído obras como El Aleph, Ficciones, El Hacedor, y nos parecía interesante, un autor realmente interesante, original, de manera que estuvimos encantados de tenerlo como profesor, ¿no? Y en cuanto a cómo lo veíamos, bueno, hay que recordar también que en esa época el contacto entre alumnos y profesores no era tan fluido, tan familiar, digamos, como lo fue años después, ¿no? Porque indudablemente mayo del 68 trajo algunas modificaciones a la vida estudiantil, no solo en Francia y en el resto de Europa, todo eso llegó también hasta aquí, ¿no? De manera que fue una relación un poco distante. En eso influyó el hecho de que él no viera, Borges veía muy poco en ese momento,
no estaba totalmente ciego porque se acercaba el reloj a la cara y miraba la hora o podía leer la cubierta de un libro. Pero para él éramos sombras, indudablemente, ¿no? Quizá una masa indiferenciada de sombras. Entonces, al faltar ese contacto visual, faltó también el otro, ¿no? El contacto humano, la charla. Además, había otro problema, ¿no? Y es que Borges no venía solo. Venía acompañado por un escritor de Buenos Aires, que en ese momento se había radicado en Mar del Plata, Homero Guglielmini, un escritor que había adscrito al peronismo en la década del 40, fui director del Instituto de Literatura Argentina de la UBA, fue titular, ¿verdad?, de literatura argentina en esa misma facultad, y como digo, estaba radicado en Mar del Plata. Ese señor siempre lo acompañaba, no nos caía en gracia, quizá porque él tampoco se acercó a nosotros, ¿verdad? Él podía habernos presentado a Borges uno por uno, porque éramos tan pocos, podía haber hecho que le estrecháramos la mano, ¿verdad? Y nunca existió ese tipo de acercamiento. Además, en los recreos iban juntos a la cafetería, entonces, bueno, vuelvo a decir, éramos un poco tímidos. Me parece un poco absurdo decir esto hoy en día, ¿no? Pero era así. Yo supongo que también. Pero perdón, sí. No porque la presencia de Borges intimidara, quiero dejar aclarado eso. No. Faltaba, como digo, el contacto visual, pero Borges era una persona agradable, se notaba que era una persona bastante cálida. Las clases de Borges eran más bien conferencias, sí, no era realmente un profesor, a pesar de que sí se evidenciaba en él mucho afán por transmitir, por enseñar, por compartir su conocimiento, que por cierto eran vastísimos. Es increíble la cantidad de poesías que nos dejó de memoria, generalmente en inglés, y agregaba la traducción. Y algo muy interesante eran las anécdotas que contaba acerca de distintos autores. No analizaba las obras de la manera en que lo hacían otros docentes, pero muchas veces citaba algunos datos que eran muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, comentaba expresiones de algunos autores, metáforas de algunos. Me acuerdo el caso de Chesterton, que es un autor que yo en esa época no había leído, que creo que no habría leído si no hubiera sido por Borges, justamente, ¿no? Así que eso tengo que agradecérselo, amplió horizontes, ¿no? Una de esas metáforas era un monstruo hecho de ojos. Terrible, ¿no? Porque no es lo mismo un monstruo hecho de ojos que un monstruo con muchos ojos, ¿no? El grabador, que por supuesto era de cinta magnética, de doble cinta, ¿no? de doble carrete, quiero decir, era de una compañera que ya no está acá, Laura Parola, que luego se fue a Córdoba y posteriormente se fue a vivir a Italia, creo que sigue allá. Y me parece que yo no me ocupé directamente de la desgrabación de las clases, sino otras compañeras. Quizás yo hice alguna copia, porque ¿cómo se hacía eso? En una máquina Olivetti o Remington de tamaño grande, se hacían, creo que 5 copias por vez en papel manifold, un papel muy finito, y con carbónicos, ¿no? Eran los métodos rudimentarios de esa época, claro está. Pero había que volver a copiar esos apuntes para que cada uno de nosotros tuviera su propia copia, ¿no? Y en eso creo que colaboré yo, que tenía una máquina más pequeña. Y escuchar a Borges era un placer, porque era una persona que no podía leer. Entonces él llegaba, dejaba su reloj de bolsillo sobre el escritorio, había un vaso de agua y nada más. El tema de hoy es tal. Y empezaba a hablar. Y hablaba 3 horas. Bueno, por supuesto pausas, ¿no? Pero hablaba 3 horas. Y la última hora de clase él había pedido que se reservara exclusivamente para sus estudiantes, porque era el momento en que él mantenía una conversación, hablaban de lo que se había expuesto, había preguntas, indicaciones, marcaba lecturas. Nunca lo hablamos con mis amigos a eso, porque es como, yo lo consideraba como una cosa íntima, privada, y ellos nunca comentaban, sí, Borges, no. Siempre absoluto silencio. Lo que llamaba la atención era la cantidad de gente que asistía. Había convocado a su presencia, siempre convocaba gente, mucho público. Y en la universidad era muy interesante porque quienes iban a escuchar las clases
eran personas con formación académica. Mayoritariamente eran profesores de lengua y literatura inglesa, que vivían en Mar del Plata, que trabajaban aquí, pero también en la zona. Venía gente de Miramar, de Balcarce, de Necochea. De Necochea recuerdo que venían bastantes personas. De manera que había un silencio respetuosísimo, no se escuchaba absolutamente nada. Creo que nadie se animaba a hacer muchas preguntas, porque además era tan claro y estaba todo tan resuelto que no era necesario preguntar ¿y eso qué quiere decir? O puede ampliar, porque era sumamente extenso y profundo a la vez. Porque el tema que desarrollaba era un tema que él había armado de tal manera que todo estaba perfectamente argumentado, concatenado, no había baches, no había repeticiones, solamente ese ritmo un poco cortado, anhelante, ¿no? Como la respiración anhelante, que por momentos decía, ay, ¿qué va a decir? Y continuaba sin que hubiera habido un corte en el pensamiento. Y eso llegaba, porque los comentarios al terminar la clase eran siempre sumamente elogiosos. Y ya te digo, no era gente, no era público general, sino que era público formado, era un público, no sé decir erudito, pero sí con competencias críticas, literarias, lingüísticas, y que podían disfrutar de una clase bien dada. Recuerdo lo presentó el rector, que era el amigo, él lo iba a buscar en las pausas, supongo que iban a tomar un café. No sé con quién iba, eso no lo recuerdo, no sé con quién regresaba. Viajaban en tren. Lo que sí recuerdo es que en la última clase se fue con bastante prisa porque lo llevaban a Necochea. No descansó, al día siguiente tenía una entrevista, conferencias y demás, y cuando no volvió más a Mar del Plata, por lo menos al curso, ¿no? Y mandó una carta que nos la leyó el rector, la vi, era una esquela, manuscrito, con tinta negra y pluma. No era estilográfica, era pluma. Y se disculpaba por tener que cortar abruptamente el curso, faltaban 1 o 2 clases nada más. Y lamentaba no poder venir a tomar exámenes, porque dijo que el viaje lo había afectado mucho y corría riesgo de perder lo último que le quedaba de visión del ojo izquierdo. Yo no sé con quién rindieron exámenes los estudiantes, la verdad no lo sé. Pero al año siguiente hubo un cambio y bueno, yo estoy muy agradecida de haber asistido a las clases de Borges porque fueron muy distintas. Sí, tuve el privilegio de tener a Jorge Luis Borges como profesor. La materia se llamaba en realidad Historia de la Literatura Inglesa y Norteamericana, pero no llegamos a ver nada de norteamericana. Las clases eran muy sustanciosas, muy interesantes. Lo que recuerdo especialmente era su voz, si se quiere, algo monótona, pero de un ritmo muy lento, que nos permitía a todas las que integrábamos el grupo de alumnas, que éramos pocas, no seríamos más de 10 personas. El problema es que venía medio Mar del Plata las clases y eso aparejaba que no había un contacto directo con Borges, no teníamos una charla más personal, pero era lento y entonces podíamos tomar apuntes. Tomábamos apuntes prácticamente taquigráficos de las clases y luego de tomar esos apuntes nos repartíamos entre esas
10 personas, teníamos que pasar la clase, cada clase era una de las personas, lo tenía que hacer con todos los apuntes que obteníamos o los grabadores que también teníamos. Teníamos que pasar la clase, la pasábamos a un stencil, la pasábamos a máquina con un stencil y luego lo mimeografiábamos, es decir, que era un trabajo terrible, muy artesanal el que hacíamos, y así sacamos una copia, era un librito con el que nos manejábamos cada una de las alumnas. Esas copias, algunas, bueno, con el paso del tiempo desaparecieron, pero por suerte algunas personas los conservaron. Nosotros nos sentíamos impresionadas frente a Borges. Además, en esa época éramos muy tímidas, tal vez, no nos animábamos a participar mucho en las clases, lo teníamos ahí como un ídolo. Además venía mucha gente. Recuerdo que una vez vinieron Victorio Campo y Bioy Casares a escuchar la clase. Estuvieron ahí presentes, la hora y media, 2 horas que duró la clase, estuvieron ahí con nosotros. También recuerdo que él venía acompañado, él ya estaba prácticamente ciego, usaba un reloj muy grande que colocaba, él entraba al aula, se sentaba y colocaba el reloj sobre su escritorio, nada más que el reloj, porque no usaba una ficha, una hoja escrita, nada, no tenía ningún apunte, ninguna ficha para seguir la clase, nada, era solo su memoria prodigiosa, extraordinaria. Yo recuerdo que en algunas clases él hablaba de la historia de la literatura inglesa, recitaba los casos correspondientes en inglés antiguo, traducía al inglés moderno los poemas y luego al castellano. Y nosotros, era algo maravilloso, ¿no? Además el cálculo del tiempo que hacía, ¿no? Eso sí, cada tanto él tomaba el reloj que tenía sobre el escritorio, lo acercaba al único ojo del que se decía que veía algo, pero se lo ponía acá delante, no es que lo miraba de acá, no, acá se lo ponía para ver la hora y calcular el tiempo. Bueno, fueron clases hermosas. Recuerdo también que teníamos terror al examen final y todos nos decían, no, si Borges jamás desaprueba a ningún alumno, él considera que si uno se presenta al examen es porque sabe. Creo que eso debía ser cierto, porque ¿quién se iba a animar a presentarse ante Borges sin haber estudiado? Pero no tuvimos la oportunidad de rendir el examen con Borges. Él, no me acuerdo por qué motivo, si enfermó o qué, o decidió que no tenía ganas de venir a tomar examen, no vino. Así que lo tomaron otras personas el examen final.